Buenas noches. Retomando lo del diplomado en lo que son las infecciones asociadas a la atención de salud, vamos a hablar muy puntual sobre ellas, la importancia que tienen dentro de lo que significa la vigilancia epidemiológica que debemos establecer para un problema de salud pública que cada día se hace con mayor importancia por su frecuencia en cuanto a lo que significa esta situación que se vive en la atención de salud, que ya no solamente hablamos de la atención de salud en el área hospitalaria, sino también en las redes de atención primaria, en los sitios donde se tienen cuidados de pacientes, en los sitios donde se mantiene rehabilitación de los pacientes. Por eso es importante seguir profundizando en lo que son las infecciones asociadas a la atención de salud. Ya todos sabemos que son infecciones causadas por una gran variedad de bacterias, virus, hongos, parásitos, comunes o raros, porque también debemos entender que este siglo XXI nos ha deparado una serie de antimicrobianos que lógicamente que no los estamos manejando con cuidado y se está generando una resistencia a los antibióticos muy importante, y lógicamente que esto repercute sobre la salud de nuestros pacientes. Es necesario conocer de lo que significa el comité para controlar estas infecciones asociadas a la atención de salud digamos que en los distintos centros de salud por la alta frecuencia, porque imaginémonos que según la Organización Mundial de la Salud estamos hablando de por 20 pacientes hospitalizados, un paciente se infecta. Entonces imaginémonos cómo esto se va agrandando. Además de esto, las consecuencias que pueden ir desde un proceso patológico que se vaya desarrollando en el tiempo y el paciente pueda complicarse hasta llegar a la situación de fallecer por esta situación. En los países primermundistas, pues lógicamente que ha habido muchos avances en cuanto al control de todas estas infecciones que afectan la salud de los pacientes. Hay una excelente inversión en el control de todos estos factores de riesgo que ponen en entredicho la salud de los pacientes. Pero en los países donde hay menos recursos, lógicamente que los presupuestos no se aplican para desarrollar programas de prevención que nos permita reducir esta situación. Es así como nosotros observamos que en muchos países latinoamericanos, en especial en Venezuela, donde estamos, es un problema cada día más grave, puesto que no hay inversión correcta en lo que es la atención de salud. Entonces nos damos cuenta de que hay una serie de procedimientos médicos, de uso de dispositivos médicos, colocación de sondas vesicales, por decir algo, de suministrar medicamentos, en la cual nosotros lógicamente fallamos por tres condiciones muy importantes. Una, porque cuando creamos los comités de prevención, no tenemos gente preparada y con experiencia para conformar estos comités. En segundo lugar, porque tenemos un grave problema en razón a lo que es el entrenamiento que debe recibir el personal de acuerdo a la complejidad de cada área de trabajo. Y muchas veces estos comités, a pesar de que pueda haber la experiencia y que conozcan de estos detalles, pero no tienen el tiempo suficiente para atender esta situación, y entonces no aplican
el control, o sea, la vigilancia epidemiológica que se debe hacer, y poco tiempo le dedican a lo que significa esta tarea. Los comités tienen objetivos muy claros y nosotros que reducir la morbimortalidad que se nos pueda presentar a nivel intrahospitalario en lo que significa identificar, prevenir y controlar las infecciones nosocomiales a nivel hospitalario y llevar a cabo la vigilancia epidemiológica de ellas, de acuerdo con los instrumentos específicos disponibles para abatir y mantener al mínimo posible la tasa de esta patología. Esto quiere decir que el comité tiene que contar con los recursos necesarios para poder cumplir con este objetivo. Los principales tipos de infecciones asociadas a la atención de salud están supeditadas a lo que son los dispositivos y procedimientos como la aplicación de catéteres y respiradores mecánicos, el sondaje vesical, el instrumental médico quirúrgico, que de repente no le prestamos la debida atención en cuanto a la limpieza y la esterilización de todos estos equipos. Los mecanismos de transmisión de las infecciones asociadas a la atención de salud. En primer lugar podemos hablar de la transmisión por contacto. Es el más frecuente, en la cual tanto el personal médico como el personal que acompaña al personal médico, el personal de enfermería, los trabajadores, son descuidados al momento de que van a atender un paciente. Se utilizan instrumentales que de repente no reciben la atención correcta, y esto por supuesto que incide en esta situación en la cual se presentan las infecciones. Otra cosa que tampoco conservamos una distancia correcta, entonces las gotitas respiratorias nos van causando problemas, porque inclusive de estas gotitas por lo menos tenemos alrededor de menos de 1 metro en la cual podemos contagiar a un paciente. Es decir, cuando hablamos de las infecciones asociadas a la atención de salud, no es que el paciente llega con una enfermedad ya precisada por esta situación, es que el paciente llega para resolver un problema de salud, y nosotros cuando hablamos del mecanismo de transmisión, pues de repente no somos cuidadosos y podemos afectar la salud y se desarrolla una enfermedad. Es decir, el paciente en la medida que pase más tiempo hospitalizado corre mayor riesgo de contaminarse, y por supuesto pasa de un portador, en la medida que se va colonizando alguna patología, hasta convertirse en ya un paciente que pueda contaminar a otros pacientes también. Por eso que es muy importante en el mecanismo de transmisión estos dos principales problemas. Uno de ellos, por supuesto, la transmisión, que es el más dado, es el de mayor frecuencia, que es el por contacto, y el otro por las gotitas. Lo otro, la diseminación aérea, porque en las áreas de hospitalización, en las áreas quirúrgicas y últimamente en las áreas de las consultas externas, vemos con preocupación que de repente alguno tanto un médico como algún trabajador de la salud, llámese enfermero o enfermera o otros trabajadores, en el caso de en los sitios donde tenemos que llevar al paciente a hacer estudios de imagenología, entonces los dispositivos de repente se han contaminado, y además de ello nosotros respiramos, nosotros estornudamos y no guardamos las medidas que permitan evitar una contaminación. Algo muy importante también, por supuesto, es el vehículo común. En nuestras instituciones muchas veces se nos olvida que tenemos que limpiar los estanques que suministran el agua a las distintas áreas de hospitalización. No le damos mantenimiento, y por supuesto el agua es un vehículo muy importante en el caso de que de repente se puedan presentar algunas epidemias hídricas dentro de la institución hospitalaria o en el servicio de atención al paciente en el área de las consultas. La medicación, cuando vamos a medicar a un paciente,
paciente por vía endovenosa o vamos a colocar un suero, pues lógicamente que a veces no atendemos a lo que significa el buen cuidado y la experiencia y la técnica correcta cuando vamos a colocar un tratamiento por esa vía. Por supuesto, cuando vamos a colocar una sonda vesical, cuando vamos a de repente a suturar un paciente, se da el caso que inclusive a veces por la falta de recursos se tiene como en resguardo suturas, porque no hay suturas, y entonces en muchos casos se utilizan suturas ya utilizadas en otros pacientes y se puede correr el riesgo de contaminar al paciente. Hay responsables en la reducción del riesgo en cuanto a las infecciones asociadas a la atención de salud. Es muy importante, en primer lugar, un compromiso activo de los responsables de la institución y el entrenamiento del personal de las instituciones de salud. Eso significa que cada comité de control de estas infecciones debe estar coordinadamente funcionando, y algo muy importante que no se debe dejar de realizar y de mantener como forma de prevención, por supuesto, que es el entrenamiento continuo del personal, porque nos conseguimos con un personal que de repente fue capacitado, fue entrenado para resolver, para mantener la tasa de infectación mínima, pero ese personal de repente rota e ingresa otro personal que no recibe a tiempo esta preparación. Y todo personal de nuestras instituciones debe recibir entrenamiento, porque vuelvo a repetir, las infecciones asociadas a la atención de salud hoy día son más frecuentes, y tenemos que entender que son los riesgos a los que estamos sometiendo a los pacientes y no nos estamos prestando a ayudar en esa condición. El comportamiento de nosotros los médicos en las diferentes áreas a veces es muy lamentable, que nosotros siendo médicos desconozcamos todo lo que son las normas de bioseguridad. Eso es fundamental, porque cuando nosotros estamos hablando de bioseguridad, pues es porque debemos recibir un entrenamiento para ello, y los comités de control de todas estas infecciones deben crear un estado de concientización de toda la población que labora en las instituciones. ¿Cómo se conforman estos comités? Los comités, por supuesto, dependerán también de uno de los elementos muy importantes, como nombré el caso de la falta de tiempo de estos comités de control y de la inexperiencia cuando se nombra un comité en algunos representantes, porque lógicamente que los gerentes en el área de la salud, y sobre todo en el área hospitalaria y en el área de la actividad asistencial en las consultas, deben entender que es prioridad conformar los comités, y estos comités se conformarán de acuerdo a la complejidad de la institución. No es igual un hospital pequeño a un hospital de mayor complejidad, de mayor trabajo en lo que significa la actividad médica, de los cuales pues lógicamente los comités tienen que ser uno en algunos hospitales o en algunas redes ambulatorias más pequeños, mientras que en los hospitales de mayor complejidad tienen que ser los comités más mejor conformados. En los hospitales universitarios, por supuesto, estos comités tienen que tener la estructura desde la dirección general del hospital, porque justamente es quienes manejan las políticas de la institución. Entonces, por lo menos en España, quien preside el comité de infecciones asociadas a la salud, el director de la institución. ¿Quién lo coordina? El director de atención médica. Y de ahí en adelante existen otros coordinadores de acuerdo a las áreas involucradas. Por lo menos debe existir el coordinador de epidemiología hospitalaria o preventiva hospitalaria, de acuerdo como se le llame por cada país.
la coordinación de enfermería y sobre todo la coordinación de enfermería también por áreas, la coordinación dentro de la parte administrativa, porque recuerden que se debe contar con los recursos para minimizar los riesgos, y entonces eso quiere decir que la administración de la institución tiene que favorecer la posibilidad de adquirir todos los insumos que se requieran para proteger a la población de trabajadores, como en cuanto a lo que es la limpieza y mantenimiento de las distintas áreas de trabajo. Estos comités también, en un hospital universitario, pues todos los departamentos y todos los servicios tienen que estar involucrados con cada uno de los departamentos y cada uno de los servicios con sus representantes. Claro, de eso hay que llegar a un consenso y hacer ver de la importancia que tiene que funcione el comité. Estos comités, a su vez, tienen una responsabilidad muy importante porque les toca llevar todo lo que es en cuanto a sus funciones. Lógicamente, la vigilancia epidemiológica, que es fundamental. Y esa vigilancia epidemiológica está en razón de la información que se maneja o que se debe manejar y la que registraría, por decir algo, el departamento de microbiología de la institución. Porque lógicamente que quien coordina el comité de control de estas enfermedades, de estas infecciones, pues tiene que caminar mucho dentro de la institución donde estamos trabajando, y con la información que recibe del departamento de microbiología, pues lógicamente ir conociendo cuáles son las áreas más críticas. Hay áreas muy críticas en un hospital: las áreas de emergencia, las áreas de cuidados intensivos, los quirófanos, y sobre todo donde se expande con mayor frecuencia, porque lógicamente cuando estamos en la unidad de cuidados intensivos sometemos al riesgo mayor a un paciente que está intubado, y entonces cuando vamos a utilizar dispositivos como los respiradores que tenemos en estos centros, los dispositivos que estamos usando aquí, cuando vamos a intubar un paciente, pues lógicamente que es muy selectivo. Sin embargo, cuando estamos en un área de hospitalización, corremos el riesgo que se desarrolle una epidemia dentro de ese área de hospitalización que pueda englobar a toda la institución. Y sobre todo porque también tenemos otra condición de la cual el comité tiene que también estar claro dentro de sus funciones, que es justamente el análisis que se debe hacer por la cantidad de antibióticos que se utilizan en la institución, y que cuando un paciente comienza a pasar mucho tiempo hospitalizado, pues el riesgo es mayor y él puede comenzar a hacer resistencia antimicrobiana. Entonces, el uso de bacteriostáticos y bactericidas, pues lógicamente se va haciendo un poco más difícil en cuanto a obtener resultados a corto plazo. Muchas veces estos pacientes, cuando ya hacen resistencia antimicrobiana, pues lógicamente se va avanzando y se hace más difícil poder resolverle el problema de salud a un paciente. Y algo muy importante que no se le debe olvidar al gerente en salud, es decir, al equipo de dirección, al director específicamente, es justamente que el paciente, cuando se infecta en el área de hospitalización o en el área de crítica de una institución, el promedio de estancia se eleva, y eso va a generar mayor gasto a la institución. Entonces, ¿qué significa esto? Que bueno, las funciones tienen que ser muy claras dentro de lo que significa el comité de control de estas infecciones asociadas a la atención de salud. En primer lugar, por supuesto, llevar vigilancia epidemiológica
que no es otra cosa que información para la acción, que tenemos que desarrollarlo en todo su contenido, que tenemos que revisar las normas, que tenemos que aplicar encuestas epidemiológicas, que tenemos que hacer barridos en las distintas áreas para lograr obtener gérmenes que nos puedan causar graves problemas de contaminación en las áreas, que debemos dictar medidas de prevención y control sobre los factores de riesgo encontrados por servicio según el personal involucrado y vigilar el cumplimiento de la norma. Una de las cosas que no hacemos, por decir algo, en su mayor parte en Venezuela, en nuestras áreas de hospitalización, es esto. Hay hospitales donde ni siquiera existe un departamento de epidemiología clínica o del área de salud preventiva, pues. Y lastimosamente, pues, se hace el trabajo rutinario y muchas veces inclusive algo tan importante como es que el departamento de mantenimiento. El departamento de mantenimiento pues tiene en algunos organigramas de las instituciones, pues a su vez tiene servicios muy importantes como el servicio, lo que se llama servicios generales, que son las unidades encargadas de la limpieza y mantenimiento de las áreas de hospitalización y de las áreas críticas. En el caso de mantenimiento, lo que es la aplicación de mantenimientos preventivos y correctivos, la revisión de los aires acondicionados para manejar correctamente lo que es el control ambiental y darnos cuenta cuando estamos por decir algo en un quirófano. Un quirófano necesariamente tiene que funcionar el aire acondicionado, porque al no funcionar el aire acondicionado estamos sometiendo al paciente a un riesgo que inevitablemente pueda causar mayor estancia dentro de lo que es la hospitalización, o que su consecuencia más notoria sea que a pesar de que resolvimos el problema con que ingresó, entonces fallezca por una contaminación como esta. Hay microorganismos, sobre todo del área bacteriana, que son terribles, que rápidamente nos pueden llevar a un paciente a una bacteremia y por supuesto luego a una septicemia. Cuando nosotros en nuestras funciones no las cumplimos correctamente, no respetamos la norma, lógicamente que las áreas críticas van a estar desasistidas y un paciente que ingresa de una forma muy, vamos a decir, donde su vida está en juego, lastimosamente le agregamos otra condición. Bueno, yo creo que con esta información así en general, y partiendo del hecho de la importancia que se requiere trabajar sobre todo con los comités y la creación de estos comités, les haremos llegar el material respectivo y la evaluación respectiva que iremos a desarrollar en función de este punto tan importante. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.